¿verdad, Germán? Damos comienzo al seminario, en donde dice dar comienzo al seminario. Si quieres, yo lo presiono, Joaquín. Sí, justo es ahí. Para mí también me aparece. Germán. Ya, entonces tú lo pinchas. Sí, Germán. Yo empiezo, ¿verdad? Hubieran confundido de liga. Sí, Irma. Tú eres la moderadora y todo. Ok. Venga, Irma, que les vaya muy bien. Suerte a todos. Gracias. Gracias. Gracias, Mariana. Ajá. Listo, iniciamos. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Les agradecemos muchísimo que hayan llegado a esta sala para compartir con nosotros esta conversación educativa. Yo quisiera primero pues agradecer muchísimo al doctor José Joaquín Brunner. Él es político, académico, investigador de un prestigio altísimo. Trabaja como investigador y profesor en la Universidad Diego Portales en Chile, pero sobre todo es amigo del Departamento de Investigaciones Educativas desde su creación. O sea que hace 50 años que hemos tenido el gusto de compartir con él. Y para nosotros, como te decíamos, José Joaquín, hace rato, es un gustazo que hayas podido estar con nosotros en este momento. También está con nosotros el doctor Germán Álvarez Mendiola, jefe del Departamento de Investigaciones Educativas, y la doctora Rosalba Genoveva Ramírez. Ella es la coordinadora de posgrado en el departamento en este momento, y realmente la idea, bueno, yo soy investigadora del DIE, Irma Fuenlabrada, a sus órdenes, y la idea, digamos, de esta presentación es justamente hacer un recorrido por las tres grandes aportaciones del departamento, lo que entendemos han sido las tres grandes aportaciones del departamento de investigaciones educativas durante estos 50 años. Son tres componentes. Uno es efectivamente por la investigación que le ha dado identidad al departamento, de la cual será a cargo Germán. Después, las aportaciones en cuanto a la formación de recursos humanos en nuestros dos programas de posgrado, les hablará Rosalba. Y en tercer lugar, participo yo para mostrar las aportaciones del DIE a la política educativa, particularmente con los proyectos que hemos desarrollado por solicitud de agencias externas al departamento. Y finalmente, pues nuestro invitado nos hará favor de hacer comentarios a esta presentación. De verdad, pues escucharemos su punto de vista, siempre interesante. En principio tenemos entre 15 y 20 minutos de participación cada uno. Yo me voy espero no tener que interrumpir, porque luego no se me da mucho, pero bueno, espero que podamos más o menos cubrir los tiempos. Y pues sin más, empezamos. Germán, si me haces favor de tomar la palabra. Muchas gracias, Jimmy. Muchas gracias, Rosalba. Muchas gracias, José Joaquín, por participar en esta reunión, que es una reunión, pues, un poco celebratoria, ¿no? 50 años de una institución, hablan de una trayectoria, de una consistencia, porque han sido 50 años muy productivos, ininterrumpidos, y realmente, si lo vemos en el largo plazo de estos 50 años, han sido 50 años de una importante continuidad en el esfuerzo de investigar, de formar, de difundir, de vincularnos en muy diversos niveles, ¿no? Y eso es importante de destacar, porque no es sencillo sostener un esfuerzo institucional durante tanto tiempo. Y digo yo rápidamente, no solamente por el tema de la duración, sino por el tema de la calidad de las contribuciones que el DIE ha hecho. Yo sé cómo es ese dicho de que elogio en boca propia es, no me acuerdo cómo termina, pero no siempre es muy adecuado, pero yo debo reconocer lo que siento y lo que veo de la importancia que ha tenido el DIE para la educación mexicana y probablemente para la educación de otras partes. Tenemos muy buen contacto
con colegas de América Latina, pero también de muchas otras partes del mundo. Y el DIE siempre ha tenido una presencia importante por sus aportes y es reconocido en los medios en los cuales nosotros nos desarrollamos, ¿no? Entonces, además, hay una parte también personal, inevitable. Yo fui alumno del DIE, de hecho ahí conocí a Jimmy, obviamente, y también ahí conocí a José Joaquín en aquellos seminarios organizados por Olac Fuentes Molinar, muy interesantes, por cierto, forma parte también de nuestra historia, ¿no? De nuestra historia común, porque fueron seminarios en donde participaron importantes autores de América Latina y de otras partes también, en los temas que nos interesaba a ese grupo dentro del DIE, que era educación superior, política educativa y organizaciones. Estuvo además de José Joaquín en unas reuniones ahí, y por cierto, no solamente una vez, sino que fue varias. Estuvo también Juan Carlos Tedesco, ya fallecido, de Argentina. Estuvo también, estuvo Burton Clark, un autor de referencia indiscutible en el campo de la educación superior del mundo, un autor de gran importancia. Entonces, bueno, esa parte a mí me formó, me vinculó con José Joaquín y desde entonces hemos sostenido a veces de manera un poco más intensa y a veces no tanto, sobre todo por la lejanía, una amistad académica, intelectual y también personal con José Joaquín, ¿no? Y con otros colegas que también. Entonces, cuando uno habla de las historias institucionales, uno también está hablando, a final de cuentas, de la historia que a uno le tocó, de la parte de la historia que a uno le tocó. Entonces, para mí, obviamente yo no he estado esos 50 años en el DIE, no vayan a pensar, pero una parte sí, y entonces la historia institucional de alguna manera forma parte también de mi historia. Y han sido 50 años, a pesar, yo decía, de la continuidad, han sido 50 años en donde ha habido también cambios, ¿no? En esas dialécticas de continuidad y cambio que suelen ocurrir en temporalidades un poco largas, como 5 décadas, y hasta llegar a lo que ahora es el DIE. Yo suelo comentar con mis alumnos y con otros colegas cuando me preguntan sobre el DIE, que lo que ahora conocemos como DIE es muy diferente por muchas cosas que vamos a ir platicando aquí, de lo que era el DIE inicial. El DIE inicial, como creo que todos sabemos, se creó con un encargo específico de atender necesidades de una reforma educativa nacional en la educación básica, que fue una de las reformas, digamos, del México moderno, del México contemporáneo más importantes, que fue la de inicios de la década de los 70, en donde hubo un cambio fundamental en los currículos de la educación primaria y secundaria y los textos que acompañaron a esa reforma. Entonces, el DIE surge con una impronta muy fuerte de colaborar en un esfuerzo de reforma educativa de la mayor relevancia, en estrecho contacto con el gobierno, porque el gobierno asumió que era a través de los investigadores que se podía reformular ese currículo y hacer una. Entonces, eso es muy interesante y alude también a esta, sobre todo, yo diría que en las fases más actuales, aunque hay una historia atrás también, de un problema viejo que tenemos en general en el mundo. Probablemente José Joaquín nos ayudará al rato a entender estas cosas con sus conceptos, de las relaciones que tienen las instituciones de investigación, los investigadores, con los tomadores de decisiones. Así surge el DIE. Y esto es algo que perdura, pero hay muchos cambios también. No es lo mismo, ¿no? Van ocurriendo cambios. Pero surge así el DIE con ese compromiso, con esa encomienda, junto con la de formar investigadores educativos. Entonces, el DIE es probablemente la primera institución educativa de posgrado, de investigación, encargada de formar profesionalmente a investigadores educativos. Ya había habido investigación educativa un poco antes,
realmente la investigación profesional. Los pioneros de esto fueron los del Centro de Estudios Educativos, liderados por Pablo Latapí, que sin duda ejerce una influencia muy importante en la investigación educativa, porque son los primeros que de manera profesional comienzan a hacerla, ¿no? Pero esta otra parte formativa, somos en el día los primeros, al menos no tengo noticia de otra formación, de otra institución que tuviera esta formación, que además se hace con un sentido de investigación muy interesante, porque, y eso es algo que yo creo que se conserva, tú me dirás también, Jimmy, si estoy equivocado, con un espíritu como de mucha libertad en cuanto a las temáticas, a los intereses y todo eso, libertad de cátedra típica, pero también en cuanto a la imaginación, la novedad o la innovación en los temas, ¿no? Los jóvenes profesores y profesoras en aquel entonces comienzan a traer literatura de Estados Unidos y de Europa que no se conocía en México, porque en México nada más se leía lo que estaba traducido, pero estos grupos ya leían inglés de manera muy, muy fluida y tenían acceso a literatura. Comienzan a traer diversas temáticas que en México no eran realmente conocidas, de frontera, de vanguardia en el debate educativo y de investigación de aquel entonces, y comienzan de manera muy imaginativa a traducirlo a la realidad mexicana. Entonces, los temas, por ejemplo, del constructivismo piagetiano, que aterrizan a México, y que además de la investigación más de tipo pura, por ejemplo, de la doctora Emilia Ferreiro, permítame tantito que aquí, perdón, empiezan alrededor de ella a hacer aportaciones ya más específicas a los casos mexicanos. Podríamos hablar también de la influencia que trae Elsie Rowell con todas sus lecturas sobre la etnografía, y luego cómo se desenvuelve todo esto trayendo Emilia Ferrer y también en parte Elsie temas de lingüística, que no eran materias, no eran disciplinas que se aplicaran en México. Y así podríamos ir a través de muchos, ¿no? Jimmy nos hablará probablemente un poco más de lo suyo, pero también Jimmy trajo un conocimiento, lo aplicó a la investigación e hizo las aportaciones en el campo de la didáctica, de la matemática, con aplicaciones prácticas en los libros de texto y en los materiales que han producido, ¿no? De Olac yo podría decir algo equivalente también, porque él acercó a la discusión mexicana a un conjunto de autores que no se conocían en México o que se conocían muy poco, ¿no? Como algunos de los que acabo de mencionar, que tuvimos el lujo de haber sido visitados por ellos, ¿no? Y así, no me detendré en poner más ejemplos, podemos después, si quieren, entrar un poco a eso, pero lo que quiero yo subrayar es que se crea un centro que sí tiene una dinámica muy moderna y profesional, obviamente, de constitución de investigación, de desarrollo de investigación, que creo que es una de las aportaciones que le dan originalidad al DIE y que lo marcan. Es como una de las improntas genéticas que va a influir en el futuro, y creo que continúa. La otra parte, que es la parte de la maestría y luego cómo surge el doctorado, se la voy a dejar más a Rosalba porque es su tema, pero simplemente quiero decir que también este esfuerzo se expresa en la maestría. Entonces, es una maestría muy, muy sui generis. Es una maestría, digamos que no es que diga de manera expresa somos interdisciplinares, sino que practica la interdisciplina a través de los temas y cómo estos se convierten en asignaturas, a través de los proyectos de investigación que influyen en la impartición de las clases. En fin, es una maestría muy especial, en donde también trae otras cosas nuevas. Es una maestría muy exigente, muy, muy exigente en el nivel de estudios que se le exige a los alumnos y alumnas,
y en el tipo de productos que van a salir de ahí, las tesis, ¿no? En fin, y eso también es otra impronta que va quedando hasta ahora, ¿no? El DIE tiene fama de ser muy exigente, pero todo, si lo vemos con detenimiento, no es una exigencia como de tipo burocrática, sino es una exigencia más bien en torno a ser imaginativos, a producir cosas, a comprometerse con ese conocimiento y a tratar de influir en los respectivos campos de investigación y en otros en los que nos relacionamos, como el de políticas o el de producción de textos para la educación. Eso también quedó muy marcado, ¿no? Pero ahora es otra cosa. En ese entonces, es una época, aprendimos con José Joaquín, que es una época en donde no había política pública en el sentido que ahora lo entendemos. No había política pública para las instituciones y cada una se iba pautando más o menos por cierta garantía de recurso público que nos llegaba del gobierno federal y con todas estas otras fuerzas que animaban este inicial desarrollo, ¿no? Era en ese sentido... Germán, perdón, Germán. ¿Sí? Te quedan 3 minutitos. ¿Ya me acabé mis 15 minutos? Pues ya llevas 17, cariño. Pues apenas acabo de empezar, querida Jimmy. Yo veo que estás como... Poner 50 años en 20 minutos es muy poco. No, ya acabo. Ya acabo. De todas maneras, creo que vamos a tener chance de darles algunas vueltecitas. Entonces, esto ha ido cambiando mucho porque no teníamos esas políticas públicas, nos pautábamos, sí, por ese encargo que teníamos original de contribuir a una reforma educativa, pero había una gran libertad. Ahora ya no, continuamos con esa libertad y con ese empuje, pero estamos muy pautados. Por ejemplo, ahora cuando hablamos de la investigación en el día, decimos, tenemos 7 líneas de generación y aplicación del conocimiento, 7 LGAC, las LGAC, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la nomenclatura que el gobierno nos ha impulsado a tener para obligar a formar grupos, porque a alguien se le ocurrió que no había grupos, entonces que había que hacer grupos, porque eso era lo que había que hacer. Y bueno, tuvimos que encajarnos ahí, entonces tenemos 7 líneas de aprendizaje y desarrollo hasta pasando por didácticas, historia y políticas, por ejemplo, ¿no? Y dentro de cada una de ellas, a su vez, pues se manifiesta nos costó mucho trabajo, porque eso es otro elemento. A veces nos ven al DIE como una cosa muy compacta, y sí tenemos algo de compacto, sin duda, parte como de nuestra identidad, pero también hay una enorme diversidad entre lo que hace Rosalba y yo somos de educación superior, pero lo que ella hace y yo hago, hay muchas cosas diferentes, a pesar de que coincidimos en proyectos, pero así nos podríamos ir en otras áreas, por ejemplo, todo lo sociocultural o lo histórico, lo que hace Laura Cházaro comparado con lo que hace, por ejemplo, Eugenia o Ariadna es otra cosa, o lo que hace Susana Quintanilla, que se va más a la parte de biografías e historias intelectuales, etcétera. Ese es otro elemento que quiero yo dejar para terminar, que a pesar de tener fuertes marcas de identidad que nos hacen ser muy consistentes y muy sólidos, al mismo tiempo, de manera interna, hay una enorme diversidad en los estilos, en las temáticas, en los intereses académicos. Gracias, Jimmy. Muchas gracias, Germán. Yo a lo único que le agregaría a esa presentación de Germán y que yo siempre he valorado mucho en cuanto a la creación del DIE, es que nacimos dentro de un centro de investigación como el CINVESTAP. Sí. Eso sí. Nos marcó también de manera muy importante. No era universidad, no es universidad. Sí, o en cualquier otro lado, ¿no? Lo hemos visto muy claramente en los estados de conocimiento y todo esto, cuando se revisan las historias de otros grupos de investigación. Bueno, nosotros tuvimos esa gran fortuna de nacer, pues, en el CINVESTAP, ¿no? Era lo único. Y bueno, pues, muchas gracias, Germán. Casi que estamos en tiempo. Y ahora, pues, Rosalba, si tú quisieras platicarnos como ya dijo Germán, posgrado. Voy a regular mi tiempo. Muchísimas gracias, Jimmy. Bueno, para esta ocasión y un poco para no salirme de la idea del tema, escribí unas notas que quiero compartir con ustedes. En mi caso,
digamos, un poco la organización del conversatorio fue el hablar como parte de los diversos festejos realizados sobre el 50 aniversario. En esta ocasión a mí me ha tocado abordar el tema de las aportaciones del DIE en la formación de nuevos investigadores en educación. Como ocurre en estos casos, he centrado la mirada en algunos rasgos de este proceso, dejando de lado otros que seguramente ustedes considerarían importantes, pero que no es posible abordarlos hoy. Un poco de historia. La creación del DIE en 1971 ocupa un lugar central en la institucionalización de la investigación educativa en México. Solo la anteceden dos instituciones: el Centro de Estudios Educativos, fundado en 1962 por Pablo Latapí, de vocación jesuita, y la Comisión de Nuevos Métodos de Enseñanza de la UNAM, fundada en 1969. Estos orígenes sobre la institucionalización de la investigación educativa en México fueron estudiados por una egresada del DIE bajo la dirección de María de Ibarrola, quien ha desarrollado diversas investigaciones sobre este tema. He de comentar que otros investigadores del DIE también han participado en la elaboración de los estados de conocimiento del COMIE. Por el tema de esta conversación, recuerdo el relativo a la investigación de la investigación educativa en el país, que nos permitió tener una mirada panorámica sobre los desarrollos de la investigación en el campo educativo en México. Un referente importante en el estudio sobre los procesos de institucionalización de nuevos campos de conocimiento ha sido el trabajo desarrollado por José Joaquín Brunner, quien amablemente nos acompaña hoy, lo cual nos da un enorme gusto, por su trabajo sobre los orígenes de la sociología en Chile. Esto y muchos otros trabajos siguen siendo inspiradores de múltiples reflexiones para quienes estudiamos dichos procesos. El equipo de investigadores que configuró el naciente Departamento de Investigaciones Educativas tuvo como tarea central la elaboración de los libros de texto en el área de ciencias naturales para la educación primaria. La conformación de ese grupo tuvo como lugar de acogida el CINVESTAB. Fue un lugar de adscripción que marcó el desarrollo del DIE con la impronta de un modelo establecido por el fundador del centro, el doctor Arturo Rosenbluth. Fue un modelo de alta exigencia académica y calidad científica, forjado en el estrecho vínculo entre investigación y formación de recursos humanos del más alto nivel. Esto nos marca profundamente en los procesos de formación, porque se enseña a investigar y se aprende a investigar investigando. Muy pronto, a las tareas iniciales de investigación habrían de sumarse nuevas actividades. A pocos años de su creación, el DIE incursionaría en la profesionalización de la investigación educativa con la creación de programas de posgrado pioneros en el campo. Primero el de maestría en 1975 y después el de doctorado en 1993. Con ello se impulsaba la formación de las primeras generaciones de investigadores en educación que más tarde contribuirían al desarrollo, diversificación y fortalecimiento de ese campo de conocimiento. Cabe señalar que en esos años la oferta educativa existente se limitaba a unas pocas instituciones. Ahora el panorama ha cambiado. Ha habido una acelerada expansión no regulada de la oferta de posgrados en educación. Hay una gran heterogeneidad en las propuestas y calidad de los programas. Para dar un ejemplo, en el ciclo 2019-2020, de acuerdo con la NUYES, la matrícula solo de doctorado en el área de educación fue de 14,846 estudiantes. 2,000 y poco más se ubicaban en instituciones públicas y el resto, un 85%, en el sector privado. Se ofrecían 375 programas, 199 escolarizados y 176 no escolarizados. Los no escolarizados ocupan la mayor proporción de la matrícula, con 9,239 frente a 5,607 de los escolarizados. Los posgrados en investigación educativa constituyen una cifra actualmente considerablemente menor. En el PNPC del CONACYT se registran 24 programas de investigación educativa, 3 son de competencia internacional, 5 se ubican en el nivel consolidado, 6 se encuentran en desarrollo y 10 son de reciente creación.
Los programas en investigación educativa del DIE son reconocidos en el nivel de competencia internacional y siguen siendo un referente importante en México y Latinoamérica. ¿Cuáles son los rasgos distintivos del posgrado? La maestría y el doctorado son escolarizados, presenciales, bueno, ahora en tiempos de pandemia, virtuales y en una combinación con lo híbrido. Exigen dedicación de tiempo completo. La maestría tiene una duración de 2 años y el doctorado de 4. En el caso de la maestría, la convocatoria de nuevo ingreso se emite cada 2 años y en el doctorado se hace cada año. En enero de 2022 publicaremos ambas convocatorias. Hasta ahora, el DIE, una institución de dimensiones pequeñas, ha contribuido a la formación de un importante número de investigadores en educación. De 567 estudiantes inscritos a lo largo de su historia en la maestría, hay 395 graduados. En el caso del doctorado, de 220 estudiantes inscritos, a la fecha hay 150 graduados. El posgrado del DIE es reconocido por su capacidad de formar investigadores independientes, poseedores de competencias amplias y transferibles a partir de una formación basada en el desarrollo de proyectos de investigación originales desde una perspectiva inter, multi y transdisciplinar. Sus egresados contribuyen al avance del conocimiento de los procesos educativos, aportan a la comprensión y búsqueda de soluciones para el mejoramiento de la educación en los ámbitos local, nacional y regional. Se busca que el egresado del doctorado del DIE, en este caso, que es la formación más alta que se ofrece en el posgrado, sea un investigador autónomo capaz de dar respuestas originales, válidas y relevantes a problemas de investigación y de contribuir al conocimiento internacional de su campo de especialidad. Con esas habilidades avanzadas, se espera que los egresados puedan ejercer la docencia en el nivel superior, desarrollar actividades profesionales, dominar adecuadamente el estado actual de su campo de especialidad, utilizar o generar innovaciones tecnológicas o educativas y contribuir a la discusión teórica de su campo, además de formar a otros investigadores y de establecer redes nacionales e internacionales de investigación y docencia. La planta académica está integrada por 20 profesores investigadores de tiempo completo. 19 de ellos forman parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Se trata de investigadores, todos ellos con sólida experiencia y una formación académica de alto nivel adquirida en ámbitos nacionales e internacionales. Participan en grupos y redes de investigación de alcance local, nacional e internacional. Esto es importante porque posibilita una continua y significativa interlocución entre profesores y estudiantes de diversas latitudes a través de intercambios y estancias académicas de diverso tipo y duración. Las actividades de sus académicos se extienden más allá de la institución, se relacionan con el trabajo de difusión del conocimiento producido y con la participación de sus investigadores en diferentes foros y grupos de discusión, incluidos los gubernamentales, con su participación en comisiones de evaluación, comités editoriales, comités científicos, colaborando con otras instituciones en jurados de tesis, impartiendo cursos, seminarios, talleres y conferencias. Las diversas formaciones disciplinarias y tradiciones académicas de las que provienen los investigadores confluyen en un proyecto departamental común construido a través de un trabajo colegiado en torno a los programas de posgrado y las actividades de investigación. La investigación en el DIE ha tenido distintas etapas, pero se centra en la realidad educativa de México, en el contexto global y local. Lo hace desde perspectivas disciplinarias múltiples, por medio de estudios empíricos de alto rigor metodológico y en constante diálogo con enfoques teóricos diversos. La formación que se ofrece se acompaña y complementa con un diálogo que aporta perspectivas históricas, etnográficas, socioculturales, sociológicas, psicológicas, lingüísticas, políticas, pedagógicas, entre otras. Hay líneas sólidas que dan continuidad y fortaleza al trabajo que realiza el núcleo académico del DIE, pero también hay una constante reflexión individual y colectiva sobre nuevos problemas educativos que ameritan ser estudiados, o bien sobre nuevos retos teórico-metodológicos en la construcción de conocimientos. Pensar en quiénes somos
es pensar en las marcas que nos dan identidad. Algo que ha sido particularmente significativo en el quehacer del DIE es su mirada investigativa desde abajo. Una mirada que presta atención al papel de maestros, estudiantes, directivos, comunidades y familias, así como a los procesos educativos que se expresan más allá de las instituciones escolares. Este diseño institucional es lo que caracteriza los procesos de investigación y formación en el DIE y es lo que vuelve particularmente atractiva su propuesta formativa. Dicho en palabras de sus egresados, se trata de una formación en la que aprenden y aprendieron la importancia de las cuestiones políticas, éticas, creatividad, rigurosidad teórica, capacidad crítica y analítica en la comprensión de los fenómenos estudiados y que siguen estudiando muchos de ellos en otros espacios, valorando especialmente esa mirada DIE que busca comprender la escuela desde dentro. La reflexión crítica sobre los problemas y necesidades del sector educativo son un eje muy importante de la formación en el posgrado del DIE. Por las características del posgrado, la interacción con distintos colectivos y comunidades educativas es una práctica habitual para los estudiantes. Durante su formación, el programa dispone numerosas oportunidades para que los estudiantes construyan competencias para problematizar el estudio de los fenómenos educativos y sociales a través de distintos enfoques teóricos y metodológicos. El trabajo de campo y de archivo ocupa un lugar central en la formación. Está estrechamente relacionado con las actividades realizadas en y sobre distintos contextos, niveles educativos y modalidades, así como en la vinculación que establecen profesores y estudiantes con docentes, estudiantes, directivos, funcionarios, grupos sociales y colectivos asociados a sus proyectos de investigación. La construcción de marcos de referencia sólidos en diálogo interdisciplinario es indispensable para plantear, organizar y realizar acciones de intervención que sean pertinentes y eficaces para atender necesidades del sector educativo. Si pensamos en las aportaciones del DIE, diría que también están presentes en el papel que ocupa el posgrado en la formación de estudiantes que provienen de diferentes estados y países. Una constante ha sido la llegada de aspirantes que provienen de estados con desiguales desarrollos educativos, de contextos urbanos, rurales, indígenas y de perspectivas socioculturales diversas. En las convocatorias 2016 a 2021, por ejemplo, en el caso del doctorado, se recibieron arriba de 230 solicitudes para ingresar al doctorado. Estos aspirantes provenían de 23 de los 32 estados del país. Una cifra importante de estos solicitantes provenía del Estado de México, que es cercano geográficamente a la Ciudad de México, pero también de entidades como Oaxaca, Puebla, Veracruz, Michoacán y Guanajuato, cuyos sistemas educativos registran mayores desafíos. El departamento también recibe extranjeros, principalmente de Centro y Sudamérica. Los países con los cuales la relación es mayor son Argentina, Colombia, Chile, Costa Rica, Bolivia, Perú, Guatemala, entre otros. El doctorado, en este caso, como último grado, constituye un importante semillero de formación en investigación educativa que es reconocido internacionalmente. La formación que ofrece el DIE posibilita a sus egresados la construcción de trayectorias académicas sólidas en diferentes instituciones, centros de investigación, organismos gubernamentales y asociaciones de la sociedad civil. Sus egresados se encuentran diseminados en el país, contribuyen al fortalecimiento de las instituciones educativas en las que logran adscribirse. Allí promueven proyectos de investigación en temas de relevancia local, regional o nacional. Participan en la docencia y en la revisión de propuestas curriculares. Influyen en el diseño, implementación y evaluación de políticas y programas educativos. Forjan nuevas redes de colaboración y mantienen fuertes vínculos con la institución de origen, con los investigadores que los formaron. Son redes de colaboración en las que organizan eventos, desarrollan proyectos, generan circuitos de movilidad para los estudiantes, entre otros beneficios. De acuerdo con el último padrón del SNI, por ejemplo, muchos de sus egresados se encuentran, de los egresados del doctorado del DIE, se encuentran inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores. Todos estos
egresados laboran como profesores e investigadores en instituciones de educación superior de 15 estados, en una gran variedad de instituciones, universidades públicas, también instituciones privadas, en oficinas de gobiernos estatales como las Secretarías de Educación de Chihuahua y Querétaro, participando en la elaboración de libros de texto gratuito, sobre todo en español. Y otro importante número trabaja, por ejemplo, ahora, anteriormente en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, actualmente en la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, el Mejoredu. Algunos egresados realizan estancias postdoctorales de 1 o 2 años con el apoyo de CONACYT y de otras instituciones. Lo hacen en instituciones de lo más diversas. El vínculo se extiende a los egresados extranjeros, quienes se encuentran ocupando posiciones académicas para impulsar proyectos educativos en diferentes espacios académicos. La Universidad Nacional de Córdoba, la Secretaría de Educación Digital de Bogotá, CLACSO, entre otras organizaciones. A través de los egresados, los miembros del núcleo académico del DIE mantienen vínculos con esa amplia gama de instituciones nacionales y extranjeras. Pero es importante reconocer que el recorrido no ha sido lineal. Para sostener una propuesta hay que mejorarla continuamente y ser capaz de identificar con sensibilidad y compromiso académico, ético y político los nuevos desafíos. Evidentemente nos faltan siempre cosas por hacer. Algunas son desafíos no recientes, pasados, pero acentuados por las nuevas circunstancias. ¿Qué nos queda por seguir trabajando, entre muchas otras cosas? Seguir construyendo redes de colaboración con instituciones y con nuestros egresados para atender problemas educativos y seguir fortaleciendo el sistema educativo. Construir puentes más sólidos entre la investigación educativa y los tomadores de decisión. Lograr una mayor comunicación sobre los resultados de la investigación para un público más amplio. Reflexionar, seguir reflexionando sobre el valor del conocimiento que está produciendo la investigación educativa y también visibilizarlo. En fin, con esto terminaría cerrando mi presentación, queridísima maestra. Muchísimas gracias. Tu micrófono. Perdón. Muchísimas gracias, Rosalba. Pues vamos como muy en tiempo. Y bueno, ahora me toca a mí hablar acerca de las aportaciones del departamento a la política educativa en esta parte de los diferentes tipos de proyectos que de alguna manera ha desarrollado el departamento a solicitud de otras dependencias del gobierno y algunas veces dependencias también de la Secretaría Pública o de las secretarías de los estados y en ocasiones también con financiamientos internacionales para estudiar cierto tipo de problemáticas. Yo también voy, para no perderme demasiado con el tiempo, voy a echar mano de un escritito aquí. Y efectivamente, entre las cosas que, cuando nosotros queremos hablar de las aportaciones que hemos tenido, permítanme tantito. A mí me pasa, como les pasó a mis colegas, que es necesario hablar cuando uno quiere también, pues, y particularmente en este sentido, hablar de las aportaciones del DIE hacia solicitudes de terceros, pues no tenemos más que remontarnos justamente al origen mismo del departamento, que se fundó, como ya se ha dicho, como consecuencia de la coordinación de los libros de texto gratuitos de ciencias naturales en la década de los años 70, que hiciera nuestro querido y bien recordado Juan Manuel Gutiérrez Vázquez, fundador y primer jefe del DIE. Desde entonces, realmente el departamento ha estado vinculado al sector educativo fundamentalmente por su participación en proyectos y programas que se realizan a través de convenios
que se establecen con diversas instituciones nacionales como el CONAFE, INEA, CREFAR, COSNET, el INE, ahora ya desaparecido, o también con dependencias de la Secretaría de Educación Pública o de las Secretarías de Educación de los estados. Y como les mencionaba, pues también hemos hecho proyectos con financiamientos internacionales por parte de fundaciones, en donde se nos han solicitado cierto tipo de estudios y también de esos nos hemos hecho cargo. Estos proyectos, digamos, al margen del beneficio al sistema educativo nacional o internacional, han contribuido de manera muy importante al fortalecimiento académico del departamento, porque la mayoría de las veces involucra la participación de al menos 2 investigadores del DIE que tienen la oportunidad privilegiada de interactuar desde su propio conocimiento, y como decía Germán, hacemos cosas luego muy diferentes, pero pues desde nuestro propio conocimiento, nuestra propia manera de mirar los problemas, tenemos que interactuar en este tipo de proyectos para la búsqueda de solución conjunta al proyecto que se nos ha solicitado. Asimismo, ha posibilitado espacios muy importantes de extensas discusiones académicas con colegas de otras instituciones, con el personal también técnico de las instituciones que nos solicitan el estudio o el proyecto, porque siempre hemos establecido una relación muy cercana con los solicitantes para hacer tanto como para ir viendo las cosas que nosotros vamos encontrando, ponerlas a discusión, escuchar su punto de vista, escuchar su propia experiencia, entender mejor de dónde surgen las problemáticas que nos están planteando. Entonces tenemos una relación muy estrecha con el personal técnico de las instituciones que nos solicitan nuestro apoyo, y también, sobre todo, tenemos que incorporamos a nuestros exalumnos, los convocamos para conformar los equipos de investigación y también, desde luego, nuestros auxiliares de investigación para llevar a cabo los compromisos que asumimos. Desde luego, por la falta de tiempo, es imposible que yo recorra toda la cantidad de proyectos en los cuales nos hemos visto involucrados y mencione a todos los que han participado. Y lo que hice fue una selección, y desde luego voy a mencionar a los investigadores del DIE que se hicieron cargo de esos proyectos, pero desde luego, como les digo, ha involucrado a exalumnos, a otros investigadores y de otras instituciones, y también a los auxiliares de investigación del DIE, ¿no? Desarrollar proyectos, programas, evaluaciones o diagnósticos educativos también ha significado para el DIE la posibilidad de mirar la realidad educativa desde perspectivas que no necesariamente están presentes en las investigaciones que realizamos, como el trabajo sustantivo por nuestra pertenencia al CINVESTAP. Así es como, una vez terminados los proyectos, programas o evaluaciones, se instalan en nuestro trabajo de investigación nuevas preguntas que se sitúan en condiciones también nuevas. Cabe precisar que esta riqueza académica ha sido posible en parte porque el departamento, en el proceso de negociación con las instancias solicitantes de los proyectos, siempre ha procurado, en la medida de lo posible, la salvaguarda de los tiempos y condiciones necesarios para la realización de lo solicitado, sin dejar de considerar los tiempos políticos, pero sin subordinarnos a esto. Y ciertamente ha sido como objeto de mucha negociación. Y nada más aquí se hace un paréntesis cuando el CIROBE tuvo que negociar la segunda parte el segundo proyecto para CONAFE, que se llamó Dialogar y Descubrir. Realmente para el CONAFE se trataba de una actualización que se podía llevar a cabo en 3 a 5 meses, y para nosotros ya no se trataba de una actualización, sino de un poner a prueba y dentro de un subsistema los resultados de investigación que teníamos acerca de las didácticas, de las prácticas docentes. Y en ese sentido, pues un proyecto que estaba planteado originalmente para 5 meses acabó siendo un proyecto de 5 años, y obviamente con un financiamiento terriblemente distinto al original.
También, bueno, para un poco organizar la presentación, he clasificado las aportaciones. Realmente tenemos consultas nacionales, nuestra participación en consultas nacionales, esas no necesariamente han sido financiadas, en investigación y también en proyectos de desarrollo. En investigación, pues podemos organizarnos como en 4 componentes. Hay muchas investigaciones realizadas sobre de evaluación sobre el funcionamiento o impacto de programas o proyectos de alcance nacional. También tenemos estudios compartidos, de problemáticas compartidas con otros países, estudios comparados. Y también las concepciones, bueno, aquí tenemos mucho sobre concepciones disciplinarias y metodológicas sobre enseñanza y aprendizaje. Y también hemos documentado y analizado los recursos que ponen en juego algunos grupos sociales desfavorecidos, como son los grupos indígenas, los analfabetas o los adultos de baja escolaridad. Y bueno, para empezar un poquito a hablar sobre esto, quisiera yo primero mencionar las consultas nacionales. En las consultas nacionales, pues son fundamentalmente documentos que hemos elaborado para la discusión sobre política educativa, que algunos secretarios de educación pública o subsecretarios han solicitado al departamento. Nosotros tuvimos una participación muy importante, y aquí sí quisiera yo hacer una advertencia. Al estar revisando los proyectos en los que hemos participado, sí se nota, como decía Germán al principio, el día de los primeros años no es el día actual. De alguna manera, en los primeros años del día, con estas libertades con las que nos manejábamos, efectivamente participábamos de manera más frecuente y más amplia y atendíamos más rápidamente este tipo de solicitudes externas. Actualmente estamos más ceñidos por el asunto de la evaluación y muchas veces la participación en este tipo de proyectos no tiene ningún valor curricular para los investigadores, y entonces sí se nota cómo hemos dejado de participar. No es que no participemos, pero sí hay una mayor cantidad de proyectos en los primeros años. En ese sentido, por ejemplo, en la Consulta Nacional sobre la Modernización de la Educación, tuvimos varios proyectos, entre ellos hubo uno sobre las consideraciones acerca de los programas del Programa Nacional de Capacitación para el Trabajo, y otro que tuvo que ver con los límites y posibilidades de la formación escolar en el nivel medio superior no universitario del sistema escolar. Estos 2 proyectos fueron realmente coordinados por Eduardo Valls y María Di Barrola, pero también hubo otro sobre educación básica, la reforma, como un proceso integral que involucró a varios investigadores, al mismo Eduardo, a David Bloch, a Judy Kalman, Antonia Candela, Rafa Quirós, Eva Taboada y a mí misma. Y otro sobre la articulación de la secundaria en la educación básica, análisis y recomendaciones, en donde realmente en esa época la secundaria era un verdadero limbo, nadie sabía de eso, pero nosotros teníamos a Rafa Quirós, que se dedicó a estudiar la secundaria, y junto con Eduardo Valls se hizo cargo de ese estudio. Aunque desde luego también, como será seguramente de su conocimiento, también hemos participado aun cuando no nos han llamado a opinar, como lo hicimos justamente con el Centro de Estudios Educativos, nuestra opinión a la prueba operativa del secretario de Educación Pública, el licenciado Manuel Bartlett, y más recientemente nuestro análisis acerca de la lamentable mal lograda reforma integral de la educación básica, la RIEB, no porque no consideráramos que era necesaria esta reforma, sino la manera como fue llevada a cabo por el subsecretario de Educación Básica Normal, Fernando González. En esta parte de la investigación, les decía yo que una buena parte de los estudios que hicimos a solicitud de terceros fue investigaciones evaluativas sobre el funcionamiento e impacto de programas o proyectos de alcance nacional que gestionan las instituciones solicitantes.
En los informes finales siempre evidenciamos los logros, los alcances y las limitaciones del programa o del proyecto de estudio, pero al mismo tiempo describimos posibles estrategias de solución a los problemas o los desafíos detectados. Entre ellos, pues está, por ejemplo, el papel de la cooperativa escolar, de producción en la formación práctica de técnicos agropecuarios, o bien una evaluación académica de desempeño profesional de los egresados, también en el sistema de tecnológicos, en el cual participaron María de Ibarrola, Eduardo Valls, Rosanida Buenfil, Josefina Granja, Enrique Bernal. Pero también hubo un estudio muy importante, una evaluación cualitativa del impacto del programa para abatir el rezago educativo, el PARE, que estuvo a cargo de Justa Espeleta y de Eduardo Valls. También se hizo una evaluación de la licenciatura en educación secundaria, que tuvo dos componentes, una sobre la especialidad en matemáticas, en la que estuvo Guille Valde, nuestra querida colega que ya falleció, y David Bloch, y también en la evaluación global de esa licenciatura, en la que estuvimos varios, Rafa, Eduardo Valls, David Bloch, Antonia Candela, Ruth Paradise, Alejandra Pellicera, Diana Robles y yo misma. En fin, hemos hecho estudios sobre enseñanza de la matemática, evaluaciones sobre las propuestas, sobre la construcción de programas y la implementación de programas, y también más recientemente hicimos una investigación evaluativa sobre el impacto del programa de educación preescolar 2004 en la práctica y en las concepciones de las educadoras, en las que abordamos dos componentes. Uno, sobre el campo formativo del lenguaje y comunicación, que estuvo bajo la responsabilidad de Emilia Ferreiro, y el del campo formativo de pensamiento matemático, que lo coordiné yo. Desde luego, hemos también estudiado más recientemente, hubo un estudio que compara la práctica profesional de docentes de la primaria y la secundaria con los resultados obtenidos en las evaluaciones de desempeño del 2015 y del 2016, después de que se hicieron todas estas evaluaciones. Este estudio se hizo en 2 entidades federativas con el fin de aportar información sustantiva para mejorar estos procesos de evaluación del desempeño docente. También pues hemos analizado problemáticas que se expresan de diferentes maneras en México y en otros países, estudios comparados. Estos han sido financiados por la Fundación Ford, y yo traigo aquí a la mesa uno que particularmente, tiene 3 componentes, pero que estudió a los jóvenes indígenas. Uno de ellos se tituló Una oportunidad de educación superior para jóvenes indígenas en México. Incluyó 9 instituciones de educación superior en México. Luego otro que se tituló Los Olvidados, acción afirmativa de base étnica e instituciones de educación superior en América Latina, que estudió a 5 universidades de 3 países, Brasil, Chile y Perú. Y el tercero, que es un programa de atención a estudiantes indígenas en educación superior en América Central, los sellos institucionales de Costa Rica, Guatemala y Nicaragua, y estos estudios pues estuvieron bajo la responsabilidad de Eduardo Remedi, también colega ya fallecido, un querido colega fallecido, y de Sylvie Didou. Y en este mismo rubro, pero no precisamente ya hablando de grupos indígenas, está otro proyecto sobre universidad y desarrollo en Latinoamérica, experiencias exitosas de centros de investigación, que son las experiencias de 16 centros de excelencia de 4 países de América Latina, que son Argentina, Brasil, Chile y México. Últimamente, Sylvie Didou se hizo cargo de un proyecto que hace el análisis de las construcciones de las redes y las contribuciones que estas redes tienen a las agendas organizativas y científicas de las instituciones de educación superior. Luego también tenemos estudios sobre las concepciones disciplinarias y metodológicas sobre enseñanza y aprendizaje,
que manifiestan los docentes de la educación básica, el medio superior y el superior, para sustentar programas de formación y o actualización de las instancias educativas que nos solicitan estos estudios. Entre esos está la evaluación del programa de especializado en formación docente para el sector tecnológico, que estuvo a cargo de María y de Eduardo, de María Rivarola, y otros sobre las prácticas escolares y docentes en las escuelas multigrado de la educación primaria, alineamientos para un nuevo modelo, en el que estuvimos Eduardo Valls, Antonia Canela, Justo Espeleta, Judy Kalman, Ruth Mercado y yo. Y bueno, en fin, que hemos como participado en una gran diversidad de programas, pero también hemos documentado y analizado los recursos que ponen en juego algunos grupos sociales desfavorecidos, como les decía yo, adultos analfabetas o de baja escolaridad o indígenas, en relación con la aritmética y la lengua escrita, a fin de orientar las acciones de las instituciones educativas que atienden a este tipo de población. Hemos estudiado cómo conceptualizan. Tenemos un estudio de conceptualizaciones matemáticas en adultos no alfabetizados, con el que compartí la coordinación con Emilia Ferreiro y con David Bloch. Y también hay un replanteamiento del programa de educación preescolar comunitario, se hizo bajo mi coordinación, pero hubo un último proyecto muy importante, bueno, de mucho impacto, sobre un grupo de mujeres purépechas que participaban de una asociación para comercializar sus artesanías y la manera como se interactúan pues con el dinero, con las cuentas. Es un proyecto lindo. Y finalmente tenemos en los proyectos de desarrollo, donde básicamente tenemos que ver con la elaboración de materiales para la enseñanza, para apoyo a la enseñanza y a la investigación, al aprendizaje, pero donde realmente aquí se trata más bien de una investigación aplicada, en donde lo que necesitamos ver es de qué manera y cómo podemos hacer llegar al sistema educativo pues los resultados de la investigación. En este sentido hemos tenido pues una participación muy importante y de hecho constante. Todo empezó con aquello de los libros de ciencias naturales, pero también en los inicios del departamento con los manuales del instructor comunitario, de un trabajo sobre un modelo pedagógico para cursos comunitarios del CONAFE, que tuvo su segunda edición 10 años después, que el que les comentaba, que llamó Dialogar y Descubrir, pero también hemos participado de manera muy importante en la elaboración de libros de texto gratuito, tanto de matemáticas como de español, y más recientemente también con el material para el preescolar, porque al final de cuentas, bueno, el preescolar empezó a ser protagónico, empezó a existir oficialmente en 1992 y bueno, se planteó, pero hasta el 2002 que se hizo oficial este nivel, apareció para el 2004 un primer programa que es realmente un parteaguas en la historia del preescolar, y eso nos ha llevado a participar de manera muy importante en la elaboración de los materiales de apoyo para las educadoras. Y una de las cosas que también, con la cual tuvimos que ver en algún momento dado, fue con los bachilleratos interculturales para los jóvenes también indígenas. Fue un proyecto que dirigió externamente Tidvis Melques, que también formó parte de la planta docente y nos invitó a formar parte de la propuesta curricular y también de elaboración de materiales, ¿no? Y un último aspecto que también tiene que ver con esto, pero no necesariamente con los programas, es el cursos. Hicimos un curso de formación en didáctica de las matemáticas a un grupo de agentes educativos con la idea de formar cuadros fuertes en las entidades federativas. Esto inició en el 2010 y a la fecha seguimos teniendo experiencias de este tipo porque lo han ido solicitando pues
distintas entidades como el Estado de México, en 4 regiones, o San Luis Potosí, Guanajuato, que tiene 5 regiones, Puebla, Veracruz, Mérida, en fin, se ha ido como extendiendo. No es un material, es realmente una asesoría, una manera, digamos, de interactuar con ciertos grupos técnicos de las entidades federativas, porque ahora, más que todo, han decidido algunas entidades, y bueno, ya tienen un rato que lo vienen haciendo, de formar cuadros fuertes en alguna disciplina, y ese grupo se haga cargo de la capacitación y actualización de todos los profesores del Estado. Y pues eso es básicamente lo que yo les quería comentar. No sé, ahora tendríamos un tiempo para que escuchara a nuestro queridísimo amigo José Joaquín. Ahora sí le toca a él pues hacer los comentarios que considere pertinentes a las presentaciones que hemos hecho y al conocimiento pues que él tiene del departamento, ¿verdad? Adelante, Joaquín. Muchas gracias, Irma, y muchas gracias también Rosalba y Germán por el honor en realidad de poder participar en esta celebración de los 50 años del DIE. En realidad, más que un honor, es una alegría poder hacerlo y acompañarlos en este momento especial y agradecerles que se hayan recordado de mí, que tengo tantos recuerdos en realidad de mi propia participación y de lo que significó en esos años, en los 80, lo que significó la posibilidad de trabajar en varias oportunidades, en distintos contextos, con ustedes en el DIE. Yo creo que fue a invitación de María de Ibarrola que yo llegué la primera vez al DIE para participar en el seminario que yo recordaba como seminario de sistemas, organizaciones y políticas de educación superior, donde participaban, no sé si en el marco de un programa docente del DIE, que podría haber sido la maestría, pero participaba un grupo de gente joven, que en aquel entonces estaba iniciando sus estudios de posgrado, y que luego en realidad llegarían a ser un núcleo muy importante en el desarrollo del campo de investigaciones sobre la educación superior en México y en América Latina. Ese seminario, que en realidad ha sido estudiado como un fenómeno interesante desde el punto de vista de la sociología de las ideas, yo por lo menos conozco desde hace un buen tiempo los trabajos tanto de Ibarra Colado y de Alma Maldonado sobre ambos creo que hablan de comunidades epistémicas, ya hablan en particular del significado que tuvo para el desarrollo del campo de investigación en la educación superior, el significado que tuvo el DIE y ese grupo que originalmente se formó ahí. No es cierto que esta generación, de la cual yo me siento parte, digamos, de la parte más vieja de la generación de la que estamos hablando, haya sido propiamente la primera generación que empezó a trabajar sobre, vamos a decir, sociología de la educación, pero en fin, no es solamente sociología, es ciencia política, análisis de ideas, estudios de economía de la educación superior, porque hubo en América Latina una generación anterior con la cual yo, por ejemplo, me formé, no porque lo hubiese conocido, a varios de ellos efectivamente los llegué a conocer, pero básicamente porque los leí intensamente y con algunos alcancé a participar en algún tipo de encuentro. Estoy pensando particularmente en José Medina Echavarría, a quien no conocí, a pesar de que dirigía el programa de investigación social de la CEPAL. En esos años, digamos, él era un exiliado español que había llegado acá luego de haber estudiado con Weber, tenía esa leyenda, digamos, que lo seguía, había sido traductor para el Fondo de Cultura Económica de la que se atribuye como obra principal de Weber, Economía y Sociedad, que después uno aprendió que en realidad no existía como tal, que fue un armado que hizo Marianne, su esposa, una vez muerto
para encontrar alguna forma de poder mostrar que en realidad Max había hecho una obra cumbre en su vida también. Y entonces juntó con el editor un conjunto de escritos que se llamaron Economía y Sociedad. Pero ahora, digamos, con todo el avance de los estudios especializados sobre Max Weber, particularmente a propósito de la publicación de los no sé cuántas decenas de tomos de su obra completa y su correspondencia, bueno, ha surgido a la luz de que en realidad ese libro, por ejemplo, aparece en las obras completas publicadas en 3 o 4 volúmenes completamente distintos que corresponden a momentos diferentes en la historia intelectual de Max Weber, etc. Bueno, pero Medina Chavarría, qué duda cabe, Germán Rama, que lo acompañaba, que uno podría decir, lo acompañó y era profesionalmente una persona que se dedicaba, no sé si exclusivamente, pero predominantemente al análisis de la educación, no solamente de la educación superior, sino de la educación latinoamericana en general, escolar y superior. Bueno, y tanta otra gente del Cono Sur, siempre recuerdo yo a Tomás Schertz, que trabajó en Chile y escribió varias cosas interesantes, como sociólogo, él había hecho su doctorado en Alemania, o del Cono Sur, Jorge Graciarena y Aldo Solari, por ejemplo, que escribieron sobre distintas cosas, pero también cosas muy importantes de las que mi generación aprendió mucho en términos de la educación superior. Darcy Ribeiro, por ejemplo, en Brasil, o el padre Alfonso Borrero, en Colombia, cuyos 5 o 6 tomos se conocen muy poco, porque en América Latina cada quien que publica en su propio país, bueno, en realidad es profeta solo en su propia tierra, no es como el dicho habitual. Y Borrero publicó a partir de un seminario que hizo durante años de años, 5 o 6 tomos muy interesantes que van desde la historia de la universidad europea, digamos, medieval, hasta temas de gestión, de organización de la docencia en la Colombia de los años 60, 70, 80, cuando él hizo esta magna obra que la propia Universidad Javeriana, digamos, juntó y luego publicó. O en Colombia, siempre recuerdo a Silva Michelena, a Orlando Albornoz y a Eve Besuri, que más bien trabajaba sobre ciencia y tecnología, pero con mucho impacto en los que estábamos empezando a organizarnos en torno al tema. Creo que de México, al único que yo por lo menos había leído, y estoy hablando de mi propia biografía, era a Pablo González Casanova, que en realidad tampoco uno podría decir que trabajó pero publicó cosas interesantes, y que leímos Carlos Tunerman para todo el área centroamericana. Bueno, en fin, hay una afiliación que por lo menos yo, que estoy en la parte, como decía, vieja de esta otra generación, puede recordar perfectamente, porque fueron efectivamente los que nos proporcionaron una especie de marco intelectual para abordar los temas de la educación superior. Es distinto lo que ocurrió después con la generación mía hasta la de ustedes, o de Germán y tantos otros colegas y amigos que se dedicaron profesionalmente al tema de la educación superior, es decir, a trabajar casi exclusivamente sobre los temas, a vivir para y a vivir de, como dice Max Weber, de la educación superior, de los estudios de la educación superior. Y eso fue lo que nos juntó inicialmente en este seminario en los años 80. Para mí era un momento particularmente grato porque vivíamos en plena dictadura de Pinochet, en un ambiente nacionalmente muy hostil y cerrado, de modo tal que nos habíamos acostumbrado. Yo dirigía en aquel entonces la Flaxo en Chile y trabajaba básicamente temas de educación y de educación superior. Bueno, nos habíamos acostumbrado a tener, a preocuparnos ávidamente de participar en redes internacionales, latinoamericanas primero que todo, y luego también internacionales, particularmente con Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, y con países europeos de Europa Occidental, en lo fundamental. Y es cierto que en realidad, a medida que surgía el campo, digamos así, a partir ya el campo profesional, a partir de los 70, 80 en América Latina, estaba ocurriendo algo similar. Había ocurrido antes seguramente en Estados Unidos, pero en ese momento estaba alcanzando también un grado muy fuerte de institucionalización. Pienso, Germán nombró a Burton Clark. ¿Cómo podría uno hacer un recuerdo de los 50 años del DIE sin nombrar y recordar y rendir
su respeto en realidad a quien fue el maestro de muchos de nosotros y ahora directamente. Él, el año 92 había publicado libros famosos mucho antes, el 83 publicó el de los sistemas académicos comparados, pero el 92 dio a conocer su famosa enciclopedia, que es de las cosas más notables, porque está hecha por una persona que con su grupo pensó el esquema completo de los 5 volúmenes y eligió gente para que llenaran un esquema que era el esquema de Burton Clark, de cómo él creía que había que era lo importante de conocer respecto de la educación superior. Y yo tuve la suerte, el privilegio de trabajar como coeditor de uno de los volúmenes, y por lo tanto tuve la oportunidad de trabajar un par de años cercanamente con Burton Clark y con Guy Neef, su mano derecha y coeditor de esta enciclopedia. Y bueno, junto con él conocer a una gran cantidad de gente que todas tuvieron también su momento de contacto importante en América Latina. Pienso en gente como Ulrich Teichler en Alemania, bueno, el mismo Guy Neef, pienso en Kogan en Inglaterra, que hacía gobernanza, gobierno, estudios que fueron de mucha repercusión. Pienso en toda la primera generación en torno a Van Vogt del Scheps en Holanda, que finalmente luego se convirtió probablemente en uno de los centros más importantes de la educación superior europeo. Interesantemente, no era un grupo que uno pudiera decir había como un enfoque en común, había unos énfasis disciplinarios comunes, había una misma manera de entender. Por cierto que no. Lo que había, y no podemos ahora detenernos, pero otra vez, usando un término tan complicado de Weber, lo que había eran afinidades selectivas, que significan muchas cosas. La palabra por algo viene de la química, significan eso que a veces en castellano uno dice, había una química particular en torno, pero habían, por cierto, discrepancias, habían intereses distintos, cada uno fue desarrollando un campo específico. En México fue muy fuerte en los estudios, en el primer momento de la profesión académica, por ejemplo, todos en América Latina mirábamos a qué es lo que estaban haciendo nuestros colegas generacionales y jóvenes en torno a este tema. Luego también incorporaron, por cierto, otros, gobernanza. Yo, por ejemplo, le puse énfasis a muchos temas que tenían que ver con economía política de la educación superior, en fin. Se cubrió un campo entero, y eso es lo interesante cuando uno lee ahora, por ejemplo, uno de los más recientes recuentos del campo, que es el que hicieron Imanol Ordorica y Roberto Rodríguez para la enciclopedia nueva, la del año 2020, debe ser la de Teixeira y varios otros editores. Bueno, ellos dan cuenta de cómo efectivamente creció entre los 70, fines de los 70, hasta ahora el campo, y cómo hoy día tenemos efectivamente un campo organizado, con programas de doctorado, con publicaciones en cantidades ya significativas, redes, porque nos leemos y más o menos nos seguimos mutuamente. Son redes perfectamente internacionalizadas. Estamos preocupados de la producción de conocimiento, pero también, efectivamente, como decían tanto Rosalba como Irma, preocupados de la política pública. Algunos de nosotros incluso, como LAC, por ejemplo, y yo mismo, hicimos incursiones en la política propiamente tal, y aprendimos dolorosamente que es dura la política. Lo habíamos estudiado antes, pero cuando lo vivimos nos dimos cuenta, así que yo hago un recuerdo especial de OLAC porque aprendí mucho con él, y creo que en ese caso la afinidad venía también de que probablemente los dos teníamos una vocación también por tratar de incidir en los fenómenos políticos, y eso se tradujo en nuestras propias instituciones a los dos lados de nuestra América Latina. Y cuando escuchaba toda la exposición recién de lo mucho que en docencia y lo mucho que en participación política de distintas maneras, en proyectos, pero también en la deliberación pública, en el papel de intelectuales públicos de la sociedad mexicana, han hecho ustedes, bueno, me sentía muy representado, me sentía muy acompañado y acompañando el relato que se hacía, porque corresponde también muy de cerca a la experiencia que otras gentes en otros mundos políticos, sociales,
de América Latina y culturales en el Cono Sur, o en mi caso particular en Chile, bueno, hemos hecho durante estos 50 años, que es la vida también entera del DIE. De modo que hoy día somos parte, hermanos, fraternalmente relacionados en un campo que es un campo al cual nos podemos reclamar como participantes y del cual nos podemos reclamar también, creo yo, como co-constructores de ese campo. Y vuestra institución ha jugado un papel importantísimo. Yo he tenido y he dicho en todas partes siempre el orgullo que sentí de poder trabajar con algo que nacía, en ese caso el núcleo de educación superior del DIE, y cómo lo he seguido hasta ahora, siempre con interés y particularmente con la amistad que les debo por la generosidad y la fraternidad con que siempre me han recibido. Muchas gracias. Tu micrófono, Jimmy. Tu micrófono. Muchísimas gracias, Joaquín. Qué linda intervención. Decía yo que tenemos unos 10 minutitos. No sé si ustedes quieran hacer algún tipo de intervención en estos 10 minutitos, completar alguna de las ideas. Y pues ya. Ya. Ya, porque no tenemos pues, para no, mucho nada más agradecer, por supuesto, a todos, y agradecer esta reflexión y esto que nos comparte José Joaquín, porque al final es cierto, o sea, uno está haciendo un recorte un tanto arbitrario, ¿no?, del campo de las ciencias de la educación, pero finalmente, bueno, forma parte de toda esta reflexión de las ciencias sociales, ¿no? Y todo lo que implicó como movimiento en Latinoamérica, esa generación que, bueno, me recordaba gratamente por los estudios sobre los sociólogos y la constitución de la sociología, desde esas redes que empezaron a tratar de construir un discurso, desde esas reuniones latinoamericanas en las que participó Pablo González Casanova, entre otros, pero haciendo referencia justo a todos estos otros personajes, investigadores, gente pues muy dispuesta a construir un proyecto, ¿no? Un proyecto no solamente en el campo de la disciplina, sino una nueva manera de mirar y de pensar también sobre los problemas sociales, ¿no? Y obviamente, digo, las aportaciones que nosotros hemos tenido también en el departamento para pensar los sistemas universitarios desde las reflexiones y esos trabajos extensísimos, comprensivos sobre la situación de la investigación en diferentes países, con las aportaciones, por supuesto, de Burton Clark y de este enorme grupo de investigadores, y de Tony Beecher, ¿no?, que también nos da como que ilumina mucho sobre otro digamos, otro amplio proyecto también, ¿no? Que para nosotros, bueno, ha sido una recepción muy agradecida, muy repensada, muy reflexionada, que nos ha permitido también pensar los temas educativos desde otro lugar. Entonces, yo no tomo más tiempo, solo agradecer, porque, bueno, me trae a rememoraciones, y creo que esto lo compartimos mucho con Germán, de todos los temas de la sociología en México, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por recordarnos que formamos parte de un movimiento mucho más amplio. Gracias. Gracias. Germán, adelante. Gracias. Bueno, pues gracias a Jimmy, a Rosalba y a José Joaquín por todo el recuento que nos han hecho de diversas cosas. Rescato algo, bueno, José Joaquín, mis respetos, sigue siendo mi maestro. Así te conocí y así seguimos. Este recorrido que haces muy sintético por, digamos, la historia intelectual del campo de la educación superior, es algo que probablemente podría análogamente hacerse en otros campos de investigación que se practican en el DIE. Porque a mí me tocó ser probablemente de las últimas generaciones de un proceso, yo creo que el proceso continúa, pero de un proceso fundacional de campos de investigación.
¿no? Educación superior educación superior no solamente es un nivel educativo, es un campo, ¿no? Tal vez gobernado por las afinidades selectivas, por la química, pero también ya hay autores, ¿no? Consagrados y hay corrientes también, y hay temas, y digamos, es un campo de investigación propiamente, con contribuciones muy interesantes en todas partes del mundo, pero al mismo tiempo hermanados, ¿no? Por el interés, esta hermandad que reivindicaba hace rato José Joaquín. Pero otros campos también en el DIE se han hecho. Y bueno, es la forma también como se van haciendo las escuelas de pensamiento, los temas, la forma de aproximarse a ellos. Nuestros alumnos al mismo tiempo ya están leyendo, ya se saben el camino, ¿no? Medina Chavarría, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre lo citaste, el brasileño. Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, después Schwarzman viene la segunda generación, Schwarzman, tú, Tedesco, y en México pues algo parecido también, Pablo González Casanova, y luego viene Olac Fuentes y otros autores que también empiezan a hablar sistemáticamente, María de Ibarrola, sin duda, educación superior, y otras instituciones, ¿no? Y así, es decir, esto ha ido reproduciéndose, pero cambiando también, ¿no? A nosotros nos tocó otra época, a mí también me tocó la época en donde hacer este trabajo académico tenía un componente de militancia. Eso ha cambiado, ya no es así. Nos tocó hablar de la universidad porque teníamos una preocupación militante, algunos más, algunos menos, pero militante por la transformación social. Y eso ha ido cambiando. En fin, podemos seguir hablando muchas cosas de los cambios de la época, de las épocas, cómo el cambio de época también influye el tipo de producción que se realiza. Y bueno, ahora esto es muy diferente. Por ejemplo, podríamos hablar también de qué producimos. ¿Dónde están los libros? Están desapareciendo, ¿no? O lo que hay son colecciones, ¿no? Haces un seminario, luego le pides a tus amigos que se reúnan, pero en real, y los juntas en un libro, puede quedar muy bonito, eso sin duda, muy serio y todo. Pero el libro de autor ya empieza a ser un poco raro, ¿no? O sea, tomarte 1, 2 o más años para hacer un libro. ¿Por qué? Pues porque si te tardas 3 años en producir algo, te quedas sin los estímulos salariales, extrasalariales. Entonces, esas condiciones también que nos llegan de fuera han ido modificando. Entonces, pues a producir artículos, ¿no? Probablemente en nuestros campos es algo un poquito más fácil, pero los historiadores están haciendo toda una reconversión de la manera en cómo comunican sus hallazgos, porque el historiador típicamente no era un productor de pequeñas piezas, ¿no? En fin, sí, ha habido muchos cambios. Muchísimas gracias por su participación, especialmente por la tuya, José Joaquín, y refrendo nuestra amistad intelectual. Muchísimas gracias. Yo no sé si haya posibilidad de alguna pregunta por ahí. No sé, como no tengo acceso ni al chat ni a nada, no sé si haya por ahí alguna pregunta que podamos contestarla o pues paso a... No, Jimmy, hay sobre todo muchísimas porras y felicitaciones para José Joaquín. Realmente es gozoso el momento. Uno podría pensar, pues no sé, Germán, ojalá pudiéramos hacer planes de un seminario así para empezar a discutir y rediscutir estos temas, ¿no? Que tú has mencionado. Sí, sí, efectivamente, no, sin duda. el tema de época es algo que marca profundamente, ¿no? Hay todo un movimiento en las condiciones de surgimiento incluso del departamento y del, digamos, empuje que logra en los primeros años, forma parte de todo este otro movimiento constitutivo de las ciencias sociales, de la sociología particularmente, ¿no? Y de una idea de búsqueda, de movimiento por la democracia, etcétera, de atender problemas y además estudiarlos desde otro lugar, ¿no? Y por eso el tema de la democracia en México de Pablo González Casanova, bueno, se volvió un libro indispensable, ¿no? Para reflexionar y pensar el país de otra manera. En fin,
podríamos seguirle, pero muchísimas gracias. Un abrazo muy grande a ustedes, a Jimmy, mi querida maestra, nuestro querido maestro José Joaquín también, del que hemos aprendido y seguimos aprendiendo muchas cosas. Un gran abrazo y por supuesto a mi compañero de empresas, batallas y eventos, a mi querido Germán. Un gran abrazo. Pues muchas gracias a todos. Igualmente, hasta luego. Y José Joaquín, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, que estés muy bien. Chao. Gracias, hasta luego. Chao, Germán. Adiós. Nos vemos, José Joaquín. Chao, chao. Hacemos algo, un seminario sobre la evolución del campo en los últimos 50 años. Encantado. Perfecto. Encantado. Muy bien. Okay. Estaría muy chao. bien. Hasta luego. Bueno, pues, hasta luego. Gracias, Jimmy, por organizar esto y coordinar. Maestra.